¿Qué tal? Dios me los bendiga una vez más, mis amados hermanos. Estamos nuevamente con ustedes en esta ocasión para meditar un poco con respecto al libro de los Salmos. Y muy específicamente en el Salmo número 2. En el Salmo número 1 miramos cómo el salmista nos habla acerca de que hay dos tipos de personas. Aquellas que sirven al Señor desde su juventud y aquellas personas que no sirven al Señor, aquellas personas que están destinados para la bendición y aquellas personas que están destinados al olvido eterno. En este salmo vamos a mirar nuevamente cómo el salmista nos ofrece dos opciones. La primera opción, alabar y bendecir al Señor. La segunda opción, rechazar al Señor, sufrir sus consecuencias aunado a su ira. En este salmo mesiánico, escrito alrededor de 1000 años antes de que el Señor Jesús se presentase como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el ungido, algunos analistas bíblicos mencionan que es muy posible que este salmo nos esté reflejando la vida de David, y muy específicamente en el instante en que David fue coronado como rey. Mucha gente, los pueblos alrededor, lo rechazaban, lo menospreciaban. Y es posible que el escritor trate de compartir un poco de sus vivencias. Pero como sabemos, David no era solamente un rey o un cantor. David era un profeta. Y como profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla acerca del Salvador del mundo. De una manera profética nos habla acerca del Mesías. Hoy en esta hora, mi amado hermano, vamos a enfocarnos en el Salmo número 2. Y todo comienza con una pregunta. Analicemos esta pregunta. Dice el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En primer lugar nos habla de gentes que se amotinan. ¿Qué es amotinarse? Bueno, es rebelarse en contra de la autoridad. Como usted lo ha visto, o quizás lo ha oído, es muy común oír que cuando los marineros andaban en alta mar, dirigidos por un capitán, el capitán del barco, en muchas ocasiones no les agradaba el trato que él les daba y se juntaban todos y se amotinaban, se rebelaban en contra de su capitán. De la misma manera aquí nos está hablando que la gente se rebela, que la gente se amotina. Y dice también que el pueblo piensa cosas vanas. La palabra vana es vacía. La pregunta que nos ofrece aquí o que nos presenta el escritor, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cuál sería la respuesta? Usted y yo quizá podríamos mencionar algunas ideas o algunas razones que se vienen a nuestra mente, pero estoy seguro que al final la única y verdadera respuesta a la infelicidad del ser humano es simplemente su separación de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, viene automáticamente la oscuridad. Lo vemos, por ejemplo, en lo que nos escribe el apóstol Pablo, cuando manda su carta a la iglesia que está en Roma. En el capítulo 1, del versículo 18 en adelante, después de dar los saludos, él empieza a hablar acerca de Dios y cómo él se ha revelado a través de la naturaleza, pero cómo la gente también, por su necedad, aún sabiendo que hay un Dios, lo niegan y tratan de, en vez de adorar al Creador, adoran a la creación, y esto provoca la ira de Dios. Y si usted lee desde el versículo 18 al versículo 32, usted va a notar lo que sucede cuando el ser humano se aleja de Dios, cómo se corrompe,
cómo empieza a entrar en un círculo vicioso de tal manera que cuando menos se da cuenta, el mismo ser humano está siendo destruido. Entonces, creemos que la respuesta a por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas es porque sencillamente quieren vivir su propia vida y no se quieren conformar a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a leer el siguiente versículo. El siguiente versículo nos dice lo siguiente, valga la redundancia. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí no solo miramos a la gente o al pueblo, sino miramos a los reyes y a los príncipes. Y cuando estamos hablando acerca de los reyes y los príncipes, claramente nos está hablando aquí el escritor acerca de lo que es el área política y lo que es el área religiosa. Pues antiguamente, y bueno, hasta estos tiempos, lo que es la religión y la política, de cierta manera, trabajan juntas. Pero aquí cuando vemos que los reyes y los príncipes se unen en contra de Jehová y en contra de su ungido, miramos una rebelión en contra de la autoridad de Dios. Pero si seguimos leyendo la historia, lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia, vamos a ver que esto, en cierta manera, ya ha sido cumplido. Cuando vino Jesús, cuando fue crucificado, después de su resurrección, después de que los discípulos empezaron a predicar y a los líderes religiosos no les agradó que ellos estuvieran haciendo milagros en el nombre de Jesús, después de que ellos fueron llevados al concilio, estoy hablando de Pedro y Juan, y en el capítulo número 4 nos dice que fueron llevados al concilio y que se les prohibió que predicaran en el nombre de Jesús. Ellos al regresar, donde estaban los demás discípulos de Jesús, los demás apóstoles, ya hablando de Hechos en su capítulo 4, versículo 24, ellos dieron esta declaración que voy a compartir con ustedes. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Miramos aquí a los apóstoles haciendo esta declaración. Hemos notado, nos hemos dado cuenta que esto se ha cumplido. Aunque, mi amado hermano, es cierto, ha tenido un cumplimiento esta profecía. Y vemos cómo ellos mismos declaran que David lo había profetizado. Aunque esto ya ha sido cumplido, en cierta manera, esto tiene una aplicación para nosotros, la humanidad presente. Ahora, analicemos o pensemos un poco cuál era el pensamiento de los líderes religiosos. Bueno, si leemos el versículo número 3 de Salmos 2, no lo declara en breves palabras. Ellos decían, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pregunta, ¿no es el mismo pensamiento que tiene esta sociedad? ¿Rompamos sus ligaduras? ¿De qué clase de ligaduras está hablando? Bueno, Jesús dijo en una ocasión, llevad mi yugo sobre vosotros.
El Señor nos decía, átense conmigo. Cuando hablamos acerca del yugo, no es porque el Señor nos quiere tener atados bajo opresión. Todo lo contrario, lo que Él quiere hacer es guiarnos, ya que Él se ofrece a ir con nosotros, a caminar con nosotros, pero como Él tiene más conocimiento, más sabiduría, desde luego, al estar atados a Él, nosotros tomaremos las mejores decisiones, y es lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero ¿qué dice la mayoría de las personas? No queremos nada, nada de ataduras, nada de leyes. Queremos quitarnos todo vínculo con Él. Y note que no solo dicen quitémonos las ligaduras, sino quitémonos las cuerdas. Porque usted entenderá que cuando hablamos de ligaduras estamos hablando de algo más débil, pero cuando estamos hablando de cuerdas estamos hablando de algo más fuerte. En otras palabras, no queremos nada con Él. Hablan como si las cuerdas del Señor fueran pesadas. Pero recordemos, cuando el Señor Jesús habló acerca de que tomásemos el yugo y que anduviéramos con Él, dijo Él, declaró, porque mi yugo es ligero. Es fácil de llevar. Mi carga es ligera. Ahora bien, para aquellos que son malos, para aquellos que son rebeldes, para aquellos que no quieren servir a Dios, desde luego que esto va a ser pesado. Mire, amado hermano, o amigo que me está mirando, las cuerdas de Dios hacia la humanidad no son cuerdas de opresión, como quieren pintárnoslos. Son cuerdas de amor. Me gustaría que leamos lo que dice Oseas en su capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Acompáñeme. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Y a los Baales sacrificaba, y a los ídolos ofrecía sahumerio. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Podemos mirar lo que dice el escritor? Pues necesitamos entender que las cuerdas del Señor son cuerdas de protección, de amor, no de opresión. Así como un arnés le ayuda a un trabajador, o como las cuerdas son importantes para un alpinista, o como el cinto alrededor del cuerpo de un paracaídas es necesario, así, de la misma manera, necesitamos las cuerdas de amor del Señor. ¿Cómo entenderlo? ¿Hemos podido mirar a un joven cuando va a los juegos mecánicos? A la feria, como comúnmente la llamamos. Cuando se suben a uno de esos juegos, hay cuerdas que los atan alrededor, que los protegen. Y cuando el juego empieza a subir y a ponerse en el momento más tenebroso, digámoslo así, los jóvenes se abrazan de las cuerdas porque saben que en las cuerdas está la protección. Las cuerdas aseguran la vida de las personas. Pero queremos vivir sin protección. ¡Qué torpeza del ser humano! ¿Qué clase de torpeza que provoca el ser humano al decir estas palabras? Quiero leer con ustedes el versículo número 4. Dice la palabra del Señor así: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Cómo no burlarse? ¿Cómo no reírse de una persona que piensa de esta manera? Imagínese a un paracaidista en el aire queriéndose quitar las cuerdas. O imagínese a una persona trabajando a 30 metros de altura queriéndose quitar el arnés.
Imagínese a un joven en la montaña rusa queriéndose quitar la protección. Provocaría risa. Y si la persona persiste, no solamente provoca risa, sino provoca burla. Burla acerca de la torpeza que el hombre puede querer realizar. ¿Y cómo no se va a reír el Señor? Si el mismo texto dice, el que está en el cielo. Mi amado hermano, mi amado amigo, a veces el ser humano no entiende la necesidad que tiene de Dios. Somos seres humanos. Somos delante de Él como pequeñas hormigas. Dios no es que se complace de burlarse de las personas. No, definitivamente no se complace de burlarse. Él no se burla de nuestros dolores. Pero a veces tiene que hacer algún tipo de gesto para que nosotros entremos en razón y digamos, estamos equivocados. Es que usted se ha fijado que cuando estamos haciendo algo mal, si alguien nos sonríe, pues nos sentimos cómodos. Pero si alguien se empieza a burlar, dice uno, ¿en qué estoy fallando? Algo está mal. Ahora, quiero que sigamos leyendo el versículo número 5. Estoy en Salmos 2. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí me llama la atención cómo el escritor nos habla de la reacción del Señor. Miramos que Él no pierde el control. Lo que están haciendo ya es ofensivo. Pero Él dice que les habla en su furor. Así como cuando un padre está mirando a un hijo que está haciendo algo malo y le habla fuerte. Y sí, el hijo se pone nervioso. Pero todo esto es para captar la atención. ¿Cómo no te vas a poner nervioso cuando Dios te habla? ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió con Saulo de Tarso, como comúnmente lo conocemos con el nombre de Pablo? Cuando iba persiguiendo a los cristianos, él decía, estoy siguiendo a esta secta nueva que se ha levantado, de aquellos que sirven a un tal Jesús. Pero ¿qué sucede cuando va camino a Damasco y se encuentra con Jesús? Y el Señor Jesús le habla. Y él tiene que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El mismo Señor Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tratando de explicar estas palabras, le estaba diciendo, qué cosa tan más terrible es que se te ocurra empezar a patear algo que tiene una punta muy filosa. Así le están tratando de expresar el escritor a aquellos rebeldes que no quieren aceptar al Señor. Ahora, el Señor, de todas maneras, es el Señor. Si leemos el versículo número 6, dice así, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, yo quiero que usted note que hay unas palabras que nos hablan de posesión. Dice el versículo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí claramente está pintando una línea de quién es el que manda. Tenemos que entender, mi amado hermano, mi amado oyente o mi amado amigo, que Dios es soberano. Él no necesita de nuestro voto para poder poner un rey. Él hace lo que debe de hacer, porque nosotros somos incapaces de tomar una buena decisión. Él dice, he puesto mi Mesías y punto. Ahora, vemos aquí, en el siguiente versículo, que es el 7, nos dice lo siguiente, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí claramente estamos mirando que Jehová ha puesto a su ungido. Y punto. Yo te he puesto. Él solamente, hablando de Jesús, hablando del Mesías, él solo cumple la voluntad del Padre. Ahora, el Padre añade las siguientes palabras. En el versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya todos los confines de la tierra.
Por eso cuando Jesús resucitó y andaba con sus discípulos, ya para despedirse de ellos, aquí en Mateo, en su capítulo 28, del versículo 18 en adelante, Jesús hizo esta declaración. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Aquí vemos cómo está cumplido la palabra. Yo te daré todas las naciones, yo te daré los confines de la tierra, yo te daré todo. ¿Qué tanto poder y autoridad tiene el Señor? Bueno, aquí el mismo escritor, el mismo salmista nos dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este versículo es un versículo muy poderoso, que nos habla de la autoridad, del poder del Mesías sobre toda la humanidad. Los quebrantarás con vara de hierro. Esta palabra, con vara de hierro, nos está hablando de un reinado con autoridad. Cuando Jesús se presentó, entró a Jerusalén, en aquella ocasión, donde nosotros mencionamos su entrada triunfal, vemos cómo Jesús entró de una manera muy humilde, encima de un pollino, hijo de asna. No lo hizo como todos los reyes o emperadores lo deberían de haber hecho, en un caballo blanco, con personas siguiéndole, ejército a su alrededor. No, lo hizo de una manera muy, muy humilde. Pero aquí nos habla que cuando Él reine, reinará con vara de hierro. Y esto nos habla de que no habla flexibilidad. Hoy usted y yo estamos en el tiempo de la gracia y cometemos errores y el Señor extiende su gracia sobre nosotros, pero llegará el instante que eso será quitado de la humanidad por su rebeldía. Entonces serán regidos con vara de hierro. Quiere decir que no habrá un te perdono, un te la paso, sino que vendrá toda la justicia de Dios. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. El Señor nos permite no pecar, pero su gracia nos libra del castigo eterno. Pero cuando la persona persiste, entonces no solo mirará la gracia de Dios, sino también mirará la justicia. Porque recuérdese que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es el fuego consumidor. Quiero que usted y yo miremos el versículo número 10. Aquí vamos a mirar la conclusión de todo lo que estamos analizando. Dice el versículo, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Analicemos estas palabras. Aquí hay un llamado y hay la explicación. ¿Por qué debemos de servir al Señor? Él tiene toda autoridad, todo poder. Le dice a los reyes, piensen sabiamente. A los jueces, reciban el consejo, reciban el regaño, reciban la exhortación, sirvan a Jehová con temor, alegraos con temblor. Aquí quiero analizar un poquito el versículo 11, porque dice, servir a Jehová con temor. Algunas personas pueden decir, sí, yo le sirvo por temor, pero dice el siguiente versículo, y alegraos. Es que no solamente yo sirvo al Señor porque tengo temor, sino debo de aprender a amar al Señor, debo de mirar. Por eso hay que pensar con cordura, como dice el versículo número 10, con sabiduría. Que miremos todo lo que Él nos ofrece para que podamos servirle con temor reverente, pero también alegremente. La invitación en este instante a través del escritor es ser prudentes y servir al Señor. Pero no solo servir al Señor, porque aquí pudiera haber una cláusula que no debemos dejarla pasar. Servir al Señor, versículo siguiente, dice así, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Mire, algunas personas dicen, no, yo voy a servir a Jehová.
Pero aquí dice honrar al Hijo. El que ama al Padre, ama al Hijo. El que menosprecia al Hijo, menosprecia al Padre. Así que no puede decir a alguien, yo amo al Padre, pero no honra al Hijo. Eso es una tremenda contradicción. Así que todo ser humano tiene que rendirse al Hijo. ¿Por qué los reyes, los sacerdotes, en el tiempo de Jesús, batallaron tanto o fracasaron? Porque ellos decían, yo, decía el otro, yo honro al Padre, a Jehová Dios, pero no querían aceptar al Hijo. Entonces, si usted y yo queremos tener una buena relación con nuestro Dios, tenemos que honrar a quien Él estableció. Jehová Dios dice, tú eres mi hijo, yo te puse, te he dado las naciones, los confines de la tierra. Así que la invitación es esta, a servir a Jehová Dios a través de su Hijo Jesús. Ahora, aquí vemos la conclusión. La conclusión de este salmo dice así: bienaventurados todos los que en Él confían. Así como el salmo número 1 comenzó con bienaventurado el varón, este salmo número 2 culmina hablando de las bienaventuranzas. Hemos hablado de que cuando hablamos de bienaventuranza estamos hablando de un nivel de felicidad perfecto. Así que la invitación es esta. ¿Quieres vivir una vida plena, una vida de tranquilidad? Acércate a Jesús. Él es el único que te puede ayudar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por haberme dado estos minutos contigo, mi amado hermano, mi amado amigo. Nos vemos la próxima. Bendiciones.